Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a intentar saber o descifrar dónde estaba realmente la mítica ciudad de Troya, mito, arqueología y la búsqueda de una ciudad perdida. Pocas ciudades han vivido tanto tiempo en la frontera entre el mito y la historia como Troya. Durante casi 3000 años fue, ante todo, un escenario literario. Una ciudad asediada durante 10 años, un caballo de madera convertido en símbolo de engaño estratégico, héroes como Aquiles y Héctor enfrentados bajo la mirada caprichosa de los dioses. Ese universo pertenece a la Ilíada y a la Odisea, poemas atribuidos a Homero y compuestos, probablemente, en el siglo VIII a.C. Sin embargo, durante siglos, muchos pensadores consideraron que Troya no era más que una construcción poética, una metáfora sobre la guerra y el honor, un relato épico, sin anclaje físico en el mapa. Hoy sabemos que esa conclusión era prematura. La pregunta ya no es si Troya fue solo un mito, la pregunta es otra: ¿dónde estaba exactamente? ¿Qué parte del relato homérico tiene base histórica y cómo se descubrió? La respuesta nos lleva a una de las investigaciones más fascinantes y polémicas de la arqueología moderna. La principal fuente sobre la guerra de Troya es la Ilíada. Pero los estudios filológicos coinciden en que estos poemas no surgieron de la nada. Son el resultado de una larga tradición oral que se remonta a la Edad de Bronce. Las historias sobre un gran conflicto en Anatolia occidental habrían circulado durante siglos antes de fijarse por escrito. Los aedos, poetas orales, transmitían episodios que combinaban memoria histórica, exageración heroica y elementos míticos. La tradición griega situaba la guerra alrededor del siglo XII a.C., en torno al 1200 a.C., fecha que coincide con el colapso de las civilizaciones micénicas en el Egeo y con un periodo general de inestabilidad en el Mediterráneo oriental. Autores clásicos posteriores como Heródoto y Tucídides mencionaron la guerra como un acontecimiento del pasado remoto. Tucídides, de hecho, la interpretó como una empresa militar real, aunque magnificada por la poesía. Sin embargo, durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, la mayoría de los eruditos europeos consideraron Troya una invención literaria. Todo cambió en el siglo XIX. El nombre clave es Heinrich Schliemann, empresario alemán enriquecido en el comercio internacional. Schliemann era un apasionado lector de Homero. Estaba convencido de que la Ilíada describía hechos reales y que la ciudad debía encontrarse en algún lugar del noreste de Anatolia. Siguiendo las descripciones geográficas antiguas, especialmente las del historiador Estrabón, identificó una colina llamada Isarlik, en la actual Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos. En 1870 inició excavaciones. Lo que encontró fue extraordinario: restos de una ciudad antigua bajo capas sucesivas de ocupación. Sin embargo, Schliemann cometió errores metodológicos graves. Excavó con técnicas agresivas, abriendo grandes zanjas que destruyeron niveles arqueológicos superiores, y en 1873 anunció el hallazgo del llamado Tesoro de Príamo, un conjunto espectacular de objetos de oro y metal que atribuyó al rey troyano. Pero investigaciones posteriores demostraron que esos objetos pertenecían a una fase mucho más antigua, alrededor del 2500 a.C., es decir, a una ciudad 1000 años anterior a la fecha tradicional de la guerra. Schliemann se equivocó en los detalles, pero acertó en lo esencial. Isarlik era un asentamiento importante en la Edad de Bronce, y no uno solo. Las excavaciones posteriores, dirigidas por Willem Dorfel y más tarde por el arqueólogo estadounidense Carl Blegen en la década de 1930, revelaron que el yacimiento contenía al menos 9 grandes niveles de ocupación, denominados Troya 1 al Troya 9. Cada una de estas Troyas corresponde a una ciudad distinta construida sobre las ruinas de la anterior a lo largo de más de 2000 años. El debate central era identificar cuál de ellas podría corresponder a la Troya homérica. Hoy, la mayoría de los investigadores señalan dos candidatas principales: Troya sexta y la Troya octava. La Troya sexta presenta murallas monumentales de piedra inclinada, torres defensivas y una arquitectura sofisticada. Era una ciudad próspera y fortificada. Fue destruida hacia el 1300 a.C., probablemente por un terremoto, según evidencias estructurales. Y la Troya séptima se construyó inmediatamente después.
muestra indicios de destrucción violenta hacia el 1180 a.C., incluyendo restos de incendios y almacenamiento intensivo de alimentos en grandes vasijas, lo que podría indicar un asedio. Esa fecha coincide aproximadamente con el periodo tradicional asignado a la Guerra de Troya. No existe unanimidad absoluta, pero muchos arqueólogos consideran que si hubo un conflicto que inspiró la tradición épica, probablemente estaría asociado a esta Edad de Troya. Uno de los avances más significativos en el debate no provino de Grecia, sino de Anatolia Central. En los archivos hititas hallados en Atusa, capital del Imperio hitita, aparecen referencias a un lugar llamado Wilusa. La mayoría de los especialistas consideran que Wilusa podría corresponder lingüísticamente a Wilion, uno de los nombres griegos de Troya. Además, algunos textos mencionan conflictos entre los hititas y un pueblo denominado Aiagua. Muchos investigadores relacionan este término con los aqueos micénicos. Entre los documentos más citados se encuentra el llamado Tratado de Alexandru de Wilusa en el siglo XIII a.C., que menciona a un gobernante de Wilusa bajo la órbita hitita. También la llamada Carta de Tahualahua describe tensiones entre el imperio hitita y Ajiagua en la región occidental. Si estas identificaciones son correctas y cuentan con amplio respaldo académico, aunque no unanimidad total, estaríamos ante evidencia documental de que una ciudad en la zona de Isarlik estuvo implicada en conflictos internacionales durante la Edad de Bronce. Eso no confirma la guerra homérica tal como la conocemos, pero sí muestra que la región era políticamente estratégica y muy conflictiva. Pero aquí la gran pregunta es, ¿encaja el paisaje con el poema? La ubicación de Isarlik es clave. Se encuentra en el noreste de Turquía, cerca del estrecho de los Dardanelos, que conecta el mar Egeo con el mar de Mármara y el mar Negro. Controlar ese paso implicaba dominar rutas comerciales fundamentales entre el Mediterráneo y las regiones del norte. Estudios geológicos y paleogeográficos han demostrado que en la Edad de Bronce la línea costera era diferente a la actual. El puerto de la ciudad habría estado mucho más cerca del mar. El río Escamandro, mencionado en la Ilíada, también ha sido identificado con cursos fluviales de la región. A finales del siglo XX, el arqueólogo alemán Manfred Korfmann dirigió nuevas investigaciones que ampliaron la comprensión del asentamiento, mostrando que la llamada Ciudad Baja era mucho más extensa de lo que se pensaba inicialmente. Esto generó debate académico, especialmente con el historiador Frank Kolb, sobre la verdadera dimensión e importancia económica de Troya. Pero incluso en medio de la controversia, el consenso general reconocía que Isarlik fue un centro urbano significativo en la Edad de Bronce. Entonces, ¿hubo realmente una guerra de 10 años? Aquí la respuesta debe ser muy prudente. No existe evidencia directa de un conflicto específico de 10 años liderado por Agamenón. Tampoco hay pruebas arqueológicas del famoso caballo de madera, elemento claramente literario. Sin embargo, sí existen indicios de destrucciones violentas en el horizonte cronológico adecuado, junto con evidencia textual de tensiones regionales entre potencias del Egeo y Anatolia. Muchos historiadores consideran plausible que uno o varios conflictos en la región occidental de Anatolia sirvieran como núcleo histórico para el relato épico que, siglos después, cristalizó en la Ilíada. La guerra de Troya homérica sería, en esta interpretación, una elaboración poética a partir de eventos reales magnificados por la tradición oral. El yacimiento de Troya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Hoy es un lugar excavado con métodos científicos avanzados, análisis estratigráficos precisos, estudios geofísicos, modelización del paisaje antiguo y comparación interdisciplinar con fuentes escritas. Lo que comenzó como una intuición románica en el siglo XIX se ha convertido en un campo sólido de investigación histórica. Troya no fue simplemente un decorado literario. Fue una ciudad real, situada en Isarlik, ocupada durante más de 2000 años y estratégicamente posicionada en una de las encrucijadas más importantes del mundo antiguo. Lo que sigue en debate no es su existencia, sino la naturaleza exacta de los acontecimientos que inspiraron la tradición épica. Quizá nunca sabremos si hubo un Aquiles histórico o un Héctor real, pero sabemos algo esencial. Bajo la colina de Isarlik existió una ciudad que prosperó, fue fortificada, sufrió destrucciones y participó en redes políticas y comerciales del Mediterráneo oriental. Troya hace tiempo que dejó de ser un mito. Es un lugar en el mapa y también es una lección sobre cómo la arqueología puede dialogar con la literatura para iluminar el pasado. Mañana más. Ciencia y Saber.
Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.